para dar un pequeño conversatorio, luego de una breve oración de clamor a Dios, por el ministerio de maestro en la cual se nos ha encomendado. Pero es necesario que la gente y muchos hermanos sean instruidos verdaderamente en qué consiste el ministerio de maestro. Ahora, en las iglesias se habla de maestro, o en otros lugares se habla de profesor, o en otro lugar se habla pues de profesor, o algunos lo llaman también instructores de educación. Pero en este caso, nosotros tenemos que saber diferenciar en lo que es en el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, hermanos, se habla del ministerio de maestro, que para llegar a ser un ministro en el Señor Jesucristo no es así tan fácil, sino que son escogidos por parte de Dios, y aparte de ello, Dios mismo los va preparando, Dios mismo los va instruyendo. En un pasaje bíblico el cual he tomado aquí, de Primera de Corintios, en la cual habla el apóstol Pablo, Corintios capítulo 4, el verso 1. Sí, la cámara puede ponerse al frente, como porta de costado. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. O sea, fíjese, la postura de un maestro o de alguien que ha tomado ministerio. Dice la Escritura: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, no solamente los hombres deben tenernos como servidores de Cristo, sino también los mismos hermanos, los mismos creyentes. Nosotros somos servidores de Cristo. Muy bien, ¿para servir a quién? ¿Para atender a quién? Mire, la palabra servir implica con la palabra de siervo, porque siervo viene de servir, servicio, o sea, lo que es atender. Entonces, si verdaderamente alguien tiene algún ministerio, debe saber y entenderlo cabalmente, que su trabajo es servir. Ojo, su trabajo no es lucrarse. Su trabajo no es para obtener beneficios personales por lo que debe hacer. Su trabajo no es para alcanzar ciertos aspectos de los hombres o de los seguidores, con el fin de que éste sea un alguien dentro del mismo lugar, local o ambiente en el cual estuviere. Acá nos dice: por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, si no solamente servidores de Cristo, sino también que administramos los ministerios de Dios. O sea, hay cosas, hay aspectos que mucha gente no sabe si es de Dios o no es de Dios. Hay ciertas actitudes que suceden en los cristianos, pero no sabemos si es de Dios o no es de Dios. La gente, por ejemplo, observa hoy en los medios de comunicación y en los medios de servicios sociales, observa ciertos actos de muchos cristianos, de muchos religiosos, de todas las religiones en todo el mundo. Y su pregunta es: ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál será la verdad? Bueno, uno, ¿cuál será la verdad? Otra pregunta. Tan fácil. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Verdad? Claro. Para eso están ustedes, para hacer preguntas. Pero yo les estoy preguntando. Entonces, ¿qué otra pregunta será la gente cuando mira? Porque a veces se ve que están en el culto, están cantando, y unos están que se tiran al suelo,
otros están que se dan vueltitas, otros sacuden brazos por un lado, piernas por otro lado, otros están que gritan, otros están dando saltos, como otros están dando gritos, o sea, de diferente manera de manifestación o de comportamiento. Manifestación supuestamente de tales espíritus. ¿Cómo saber si eso es de Dios? ¿A quién preguntaré? ¿Preguntaré al pastor? ¿Preguntaré al maestro? ¿Preguntaré al apóstol? ¿Preguntaré al profeta? ¿Preguntaré al evangelista? ¿Quién es el que me debe dar una respuesta cabal? ¿Quién? La palabra. Es el ministerio de maestro. Es el maestro el que te debe dar una respuesta cabal. ¿Me escucha, hermanos? Sí. Pues preste atención y céntrese. Porque si es, ¿qué dice? Dice, pues tengan a los hombres como servidores de Cristo. Entonces, el que tiene el ministerio de maestro, ¿es un servidor de Cristo o no? Sí. ¿Y qué hay ahí en medio? ¿Qué está ahí? La palabra de Dios, pues. Y administradores de los misterios de Dios, ¿quién está ahí? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Es que ese es el problema. No solamente lo que se puede percibir de ustedes, sino que de ustedes, para un ejemplo en los muchos que están desorientados y no saben las administraciones de los misterios de Dios, ni tampoco la administración de la obra de Cristo. Y ojo, incluido pastores, incluido evangelistas. Por eso es la labor del maestro, del ministerio de maestro, que debe aclarar, que debe hacer entender todas aquellas cosas. Salen doctrinas de un lado, doctrinas de otro lado. ¿Quién te va a aclarar? Es el ministerio de maestro, porque él es el que está en ese conocimiento. ¿Es servidor de Cristo? Correcto. ¿Ves? Y administra las cosas de Dios, los secretos de Dios. Pues claro. Porque ese es su trabajo. ¿Ves? Pero miren, hermanos, qué pena. Qué pena porque la mayoría andan así, equivocados y errados. Han confundido el evangelio. ¿Por qué? Porque solamente hacen del evangelio un aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Por último dicen amén. Y listo. No se dan cuenta que cuando error no llegan a tener capacidad de conocimiento ni capacidad de entender. No se olvide que Israel tuvo problemas para con Dios. ¿Por qué? Porque eran ociosos, dejados, no buscaron conocer a Dios. Por último, ni se preocuparon en entender a Dios. Por eso dicen, ¿acaso Dios? ¿Acaso Dios? ¿Acaso Dios? ¿Acaso Dios? ¿Por qué? Porque no entienden a Dios. Por último, no buscan entender a Dios. Míreme, ahí está el detalle. Entonces, una cosa es lo del mundo y otra cosa es lo de Dios. ¿Qué es lo de Dios? El ministerio de maestro. Es el que te va a enseñar, te va a explicar todo lo concerniente a Dios. Y ojo, que es muy diferente al del mundo, el de los hombres, que se le conoce como la teología. La teología es, bueno, pues es una cosa de hombres y es un estudio muy aparte que administran algunos hombres y los cuales pues intentan conocer a Dios. Aunque sabemos nosotros describirlo que teo significa
Teo significa Dios. Y logo significa estudio. ¿Ven? Entonces, Teo, Dios, logo, estudia. O sea, estudio de Dios o a Dios. ¿No? Estudio de Dios, pero ¿cómo es ese atrevimiento de querer estudiar a Dios? Porque ahí está infiltrado la influencia maligna que les hace caer en una propia confusión. ¿Cómo es eso que del estudio de Dios a Dios es complicado estudiarlo? Pero la Biblia dice que Dios es el que se revela o se manifiesta al hombre. Y el hombre no necesita estudiar a Dios. Ojo. ¿Por qué? Porque si el hombre está interesado en Dios, debe acercarse a su Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica la palabra estudio? La palabra estudio es solamente conocer, saber y expresar, pero no hay vivencia. La palabra estudiar es solamente conocer, saber y bueno, y un poco disertar, o sea, hablar. Pero no hay vivencia, no hay práctica de lo mismo. A diferencia que en el ministerio de maestro no estudia, sino que lo vive, lo siente, lo palpa. Ojo. En cambio, en lo que es la teología, solo lo estudia, lo conoce, lo aprende de memoria y ahí queda. No va más. Y si algo se trata de hacer, solamente se conversa. Y lógico, el que memorizó más, bueno, pues sabe más. Pero el que memorizó poco, no sabe nada. Y los parámetros, o sea, las metodologías que se usan en la teología para aprender a conocer o a estudiar a Dios, desde su historia, desde su supuesto nacimiento, la creación de los cielos, la historia primera, la historia segunda, la historia tercera. Algunos lo llaman, pues, lo que a mí me da disgusto, lo llaman la iglesia primitiva. Bueno, la palabra primitiva viene de primates, como también viene de primeros. Pero más la palabra primitiva está evocado a algo arcaico, a algo que sin conocimiento, a algo que solamente algunos hombres actuaban por su espontaneidad o de acuerdo a su necesidad. Eso es lo que implica la palabra primitivo o primitiva. ¿Ven? ¿Qué prefiere usted decir? ¿Los primeros cristianos o la iglesia o los primates cristianos? ¿La primera iglesia o la iglesia primitiva? ¿Cuál será? ¿Cómo le gustaría a usted? La primera iglesia. ¿Entiende? Entonces, son aspectos que lamentablemente no, o sea, en vez de ayudar, ojo, en vez de ayudar a la educación, porque la palabra de Dios, aparte que te educa, te culturiza para la vida. Repito de nuevo, la palabra de Dios, aparte que te educa para la vida, también te culturiza. Y eso lo saben, bueno, pues gente que sí lee y se preocupa, ¿verdad? Te educa para la vida y te culturiza para la vida, siempre y cuando lo pongas por obra, pues lo practiques. Porque si sigues ahí con tus aspectos de capricho, rebeldías y tus vanidades y tus cosas mundanales, entonces prácticamente no obrará esta palabra en tu vida.
Y el ministerio de maestro es justamente para la instrucción y la preparación. A Jesús le dijeron rabí, que significaba maestro. ¿Ves? Y cuando los escribas, los fariseos, los saduceos, escuchaban a la gente decir el maestro que viene allá, o sea, el rabí, ellos se amargaban, se disgustaban, se incomodaban. ¿Por qué? Porque solamente para ellos debería ser esa palabra maestro. O sea, un gran elogio, una gran arrogancia para ellos el que la gente le diga maestro. Pero en realidad eran maestros. No sabemos si sí o no. Pero lo que sí también podemos decir y aceptar de que hay diferentes formas de ser maestros. ¿Correcto? Sí, hay diferentes formas de ser maestro. Algunos en las congregaciones enseñan con su librito. Tienen un libro de un escritor tal y con ese libro enseñan al pueblo. Y dentro de ese libro, luego tienen al lado la palabra de Dios, la Biblia. Porque por ahí viene un texto y le dicen, lee el texto. Eso quiere decir que el texto va a confirmar lo que supuestamente está diciendo aquel escritor. Es otra forma de enseñar. Otras formas que tienen de enseñar es que, bueno, hacen las separatas, lo preparan, le dejan el trabajo, la tarea, y luego los domingos están ahí también estudiándolo. Bueno, como hay otros que, bueno, pues cogen la Biblia y de acuerdo a la Biblia hacen su hermenéutica, lo van ordenando y enseñan. Es otra forma de enseñar. ¿Será mala o será buena? No lo sé. Puede ser buena, puede ser malo, podría estar bien, podría estar mal. ¿Cómo será? Lo cierto está que cada quien es responsable de lo que hace, correcto, de lo que enseña, de lo que instruye. ¿Ves? Porque si tú enseñas un algo bien a tu hijo, entonces siempre verás buenos frutos en el futuro. Pero si tú enseñas mal a tu hijo, mira en el futuro qué fruto puedes cosechar. ¿Sí o no? Y puede decir, a la hora que le enseñé, a la hora que le dije. Claro, porque, fíjate, si por disgusto con el marido le enseña a la hija o al hijo que le lance una lisura a su papá, muy bien, le ha lanzado la lisura. El papá está ofendido y la mamá está feliz y contenta porque el hijo ha hecho lo que le enseñaron. Pero de aquí más adelante, a 2, 3, 4 meses, qué sé yo, nuevamente la mamá discute con el niño y el niño le vuelve a lanzar la misma lisura. Ahora pues, es casi similar. Si ustedes como maestros enseñan lo correcto del Evangelio, ciertamente tendrán aprobación de su Dios. Pero si ustedes enseñan los Evangelios de acorde a la doctrina humana o de hombre o diabólica que tienen, prácticamente recibirán, como dice el Señor, su pago. Y eso es una pena. Ahora, si algunos que enseñan como ministerio de maestro, enseñan, pero no enseñan la palabra tal como es, sino de tal manera, lo enseñan de tal manera que no se ofenda el creyente, que no se ofenda el hermano, que no se ofenda la hermana, que no se ofenda el anciano, porque como es el fundador de la iglesia, no debe enseñar tal cosa para que no se ofenda, como él fundó, regaló la iglesia. ¿Ves? O de tal manera que no se ofenda tal vez el diácono, o que no se ofenda el pastor de repente. Entonces mire usted ahí qué gran delito prácticamente se está cometiendo. Porque el verdadero siervo del Señor
que lleve el ministerio de maestro debe enseñar la palabra tal como es. Sin miramiento, sin obstrucción, sin temores, sin miedo. Sin un algo de que más adelante diga, ¿y ahora qué dirán? ¿Ahora qué me irán a decir? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Entiende? ¿Ahora qué va a ocurrir? Entonces, aquel siervo solamente está viviendo en temores. No tienes por qué temer. Si te dieron que enseñar, enseña lo correcto. Porque hay algunos que no enseñan como debe ser porque tienen miedo de que el pastor en la próxima ya no le dé participación. O que de repente la junta directiva va a decir, ese hermano que de maestro que viene a enseñar solamente nos da con machete, solamente nos da con hacha, nos da de lapos y de coscorrones. ¿Qué se ha creído? Mejor ya no lo invite. Es que ese es el riesgo que se corre todo aquel que es siervo verdadero de Dios en la enseñanza como ministerio de maestro. Bueno, desagradas a los hombres, pero queda muy agradable a Dios. Bueno, y eso es lo importante. Y ahí se ve tu fe, tu confianza, tu seguridad. Entonces, por ejemplo, Pablo habla de algunas cosas diciendo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Y eso será. Porque quieras o no, fíjate, quieras o no, por más que el miembro, el creyente, se enterpece y dice, no, ese es así, 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 así. El maestro le dice, no, hijo, eso no es así. Esto es así. Él dice, no, 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 ese es así, 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 así. ¿Qué hace entonces el maestro? Para evitar esa contienda, para evitar entrar más allá de disgustos y cosas, bueno, le dice, ya, está bien, ya lo veremos más. O sea, lo que indica es, como lo dice acá, nosotros somos insensatos por amor a Cristo. ¿Se da cuenta? Uno queda como, ¿no? Como insensato, pero él queda como bien. Los demás que le escucharon, sí, ¿no ves? ¿No ves? Ahí está, hermano, ahí está, muy bien. Eso, hermano, o sea, le hacen la barra. Oye, como el maestro, el hermano maestro, cómo se retractó, se bajó. O sea, piensan que salieron ganando. Y esto, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Claro, honorables, ¿por qué? Porque a pesar que se ha tirado la sinvergüencería, se ha ido al mundo, ha hecho sus cosas y luego vuelve y dice, maestro, quiero que me enseñe usted esta parte que no me entiendo. Pero hijo, mira, ya es muy tarde, tengo que ir a comer. No, usted es siervo del Señor y usted tiene que enseñarme. Yo que vengo del mundo, usted tiene que enseñarme. Fíjate, honorable o no. Y hay que enseñarlo. ¿Ves? ¿Ah? Saca pecho y cuánta cosa más. Se ha puesto malcriado, malcriada, se pone boca a boca con el maestro y que este y que el otro y le contradice, le refuta y se larga, lo engaña, lo estafa y luego cuando vuelve, ¿quién tiene que ponerle mala cara o buena cara? ¿Quién? El maestro. El maestro tiene que ponerle ¿qué? ¿Buena cara o mala cara? Buena cara. ¿Te das cuenta? Débil. Y a veces dices, ¿no ves? Yo pues, si no, hermano, sí, ¿qué tal? Sí, muy bien. O sea, qué fuertes. Ojo,
darse cuenta de estas cosas que es importante. Por acá dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Lógico. Quizás el creyente viene de su casa bien comido, bien esto, aquí, que todo. ¿Sí o no? Pero el maestro tiene que estar leyendo, tiene que estar atento, tiene que estar centrado, tiene que estar orando. Y para hacerlos entender. A ver, pregunta. Hermano, entonces, ¿dónde quedaría el apóstol que tanto viaja, se pasea en aviones, e incluso se muestra por Facebook, ¿no? De sus viajes que hace con bastante pecho, como se dice, ¿no? O sea, no está cumpliendo esa parte que se ha escrito en la palabra del Señor. Claro, en este caso hablaríamos pues de un apóstol o de un siervo adinerado. La Biblia habla, por ejemplo, del Señor Jesús, habla del pastor adinerado. ¿Ves? De aquel pastor, bueno, que ve el lobo venir y se corre, porque era un pastor adinerado. Pero en cambio habla de un pastor que sí verdaderamente ama las ovejas y da su vida por las ovejas. En cambio, un alguien que supuestamente se dice que tiene un ministerio y que es apóstol o que es profeta y anda viajando por aquí y por allá y con mucha comodidad y con tanto lujo, nosotros lo sabemos por naturaleza. Por naturaleza sabemos que ningún siervo del Señor verdadero usa de todas esas vanidades. Porque nadie hay que sea siervo del Señor que haya sido levantado para tener en estos tiempos, sobre todo, tanto lujo, tanta vanidad, tanta comodidad. Podríamos decir que Dios a quien le da. Sí, pues, pero esos tiempos quedaron un poquito atrás. No, pero hermano, si a Salomón le dio, bueno, pues le dio en esos tiempos, sí, le dio a Salomón, pues. ¿Ve? Le dio mujeres, le dio riqueza, le dio cuanto más. Sí, pero hoy estamos en tiempos finales. Hoy estamos en tiempos donde se acerca el juicio de Dios y antes que venga el juicio de Dios, Cristo va a levantar su iglesia para que no sufra. ¿Se da cuenta? Mientras que estos pues andan haciendo otra cosa, a lo contrario de lo que dice aquí. Pero ellos lamentablemente pues van profetizando que, ojo, ellos no van a profetizar, hermana, me dice, hermano, usted va a ser salva. Ni que se les ocurra eso. ¿Verdad? Ellos lo que profetizan es que vas a prosperar, tu empresa va a estar levantada. ¿Ah? Trae $30,000 y vas a ver cómo Dios te va a devolver $700,000. Caramba, ni modo, pues, la gente como mal va el dinero. Bueno, pues, lamentablemente hay esas cosas que ya es normal en el mundo para que mucha gente sepa diferenciar entre el que es de Dios y el que no es de Dios. A ver, pregunta. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Mi pregunta es, ¿por qué hoy las congregaciones o las iglesias reciben más a los ministerios de evangelismo que en el ministerio de maestro? ¿Por qué? Porque ahí, como se dice, hay un error de administración de los ministerios. Gravísimo error, hermano, de administración de los ministerios. Porque, lamentablemente, pues, el ministerio de evangelismo es para afuera, no es para dentro de la iglesia. Porque ya en la iglesia ya están los convertidos. El ministerio de evangelismo es para los inconversos. Entonces es afuera. Él va afuera, echa la red, pesca y todo eso va a una iglesia. ¿Ves? Pero, ¿por qué hacen eso? Porque desconocen la administración ministeriales. Entonces, las iglesias organizadas, la mayoría, justamente cometen estos graves errores. ¿Ves? Y no están dando lugar al ministerio de maestro.
¿Ves? Porque el pastor es su labor ahí, administrar las ovejitas, darle de comer, darle de beber, algunas cositas, atenderlas muy bien. Pero ¿quién es el que va a instruir en el camino del Señor? Son complementos. El que mayormente lleva la responsabilidad es el ministerio de maestro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a veces la oveja pregunta y dice, pero pastor, le dice, pero si suponiendo de que Judas se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese pasado? El pastor le dice, bueno, hijito, no hagas esas preguntas, ya están fuera de tema, que esto, que aquí, que allá, así que, lógico, esas preguntas deben ir al maestro. El maestro deberá hacer esas respuestas. Como otras preguntas, decir, pero pastor, le dicen, ¿por qué si el Señor Jesús sabía que ahí estaba Judas, que le iba a traicionar, ¿por qué no dijo directamente, uy, arrepiéntete? ¿Verdad? Pastor dirá, pues bueno, hijito, no sé por qué será, pues quizás Dios se habrá compadecido, pero ya otro día te respondemos. Esas preguntas deben ir al ministerio de maestro. Por algo es maestro, pues. ¿Sí o no? Sí. ¿Ves? Y es un ministerio que sí está en actividad en estos tiempos. Son 3 las que están en actividad en esos tiempos: pastorado, evangelista y maestro. Gloria a Dios. Entonces, mire usted estos puntos de las cuales lamentablemente se cometen graves errores. Por eso en las congregaciones no hay un orden. Hay una fuerte distorsión y desorden, porque confunden, porque a veces viene un hermano que lee muy bien, de acuerdo, es respetable y Dios lo bendiga, lee muy bien, lee mucho, y como lee mucho y ha leído la Biblia, a ese le ponen de maestro. Y no, pues, no funciona así. ¿Ves? No funciona así. Y eso está mal. Ahí se cumple lo que dice el Señor, que un ciego, a toditos se van a caer o van a tumbar, porque no tiene nada del conocimiento de las cosas espirituales, no tiene crecimiento espiritual, no tiene bautismo en Espíritu Santo, no habla lengua, no tiene algún don, etc. Fíjate, ¿cómo va a poder discernir las cosas espirituales? Porque el carnal nunca discernirá ni entenderá las cosas espirituales, porque está en su carne. Lamentablemente es así. Ahora, acá nos sigue diciendo, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen. Y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Entonces, dice acá, hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y eso sí será, hermanos, porque a veces cuando inclusive algunas ovejas que por A o B tengan algunas fallas o errores, pero el maestro tiene que enseñar, ¿o no? Sí, tiene que enseñar. Si el maestro enseña hablando de cosas y te golpea, te hiere, te duele, es porque eso está allí. Pero si tú ya lo venciste, lo superaste, o perdonaste, o pediste perdón, o ya has sido perdonado de parte del Señor, entonces por más que le escuches, no te va a hacer sentir nada. O sea, no te va a redarguir, no te vas a ofender, no te vas a enojar, no te vas a disgustar, sino más bien serás agradecido de parte de Dios porque saliste de ese problema. ¿Ves? Porque si no, cuando termina la enseñanza, dice, oye, ya que a mí me ha dado como a hijo, ya que me ha dolido. Mira, ¿qué quiere decir eso? Que no corrige su forma de vivir. Por eso es que lo han dado como a hijo, o lo han dado como a hijo. Algunos como se dice, se exceden en su expresión, dicen, me han dado como a rata. Bueno, ¿no? Si la palabra de Dios
le ha caído, le ha hablado, es para que redarguya su conciencia, es para que se enmiende, para que se corrija. Pero de todas maneras, hermanos, este ejemplo de aquí, el ministerio de maestro, es un ejemplo también que deben estar pasando todos los que llevan el ministerio de pastorado y todos los que llevan también el ministerio de evangelismo. ¿Por qué? Porque a veces no podemos complacer a los hombres, pues qué pena, ni aún complacernos a nosotros mismos, sino que enseñar lo correcto, la verdad, y cuidarse para caer en gracia con el Señor. A ver, preguntas. Hermano, viendo el panorama de las congregaciones, se ve que hermanos, de que las congregaciones más aprecio, más consideración que al pastor, que al ministerio del maestro le tienen siempre a los evangelistas. Bueno, lo otro es, hermano, de que se ve que las propias congregaciones, cuando viene un evangelista, como que despiertan más que cuando viene un pastor o viene un maestro. O sea, ¿cuál es el sentido de ellos? ¿Por qué toman esas actitudes? Porque cuando viene el ministerio de maestro, como que se echan a dormir, se aburren, como que menosprecian. Pero cuando vienen ellos y hacen un poco de escándalo, comienzan a levantarse, a glorificar el nombre de Dios. Bueno, eso es lo que se ve normalmente casi en todas las congregaciones. Bueno, lamentablemente, a ver. Ahí hay otro problema. ¿Y cuál es ese otro problema? El otro problema es que la iglesia en el Señor, hoy que todavía que está en la tierra, no lee las Escrituras. Y como que no lee las Escrituras, entonces prácticamente ha caído en un estado de emocionismo, de ilusionismo y bueno, de exaltismo. O sea, se exaltan rápidamente. ¿Por qué? Porque los evangelistas, ojo, a diferencia del siervo Gille, que ya partió, el siervo Gille Ávila, la mayoría de evangelistas no te dan una exposición cabal, o sea, una exposición centrada. Los evangelistas de estos tiempos te leen un texto, pero te hablan de otras cosas. Te leen la palabra de Dios, pero te hablan de otras cosas, que no va centrado a la palabra de Dios, ni tampoco va centrado a lo que es la salvación de las almas y el perdón de pecado. El evangelismo está usando un aspecto bastante efusivo de ilusionar, emocionar y exaltar a la gente con gritos y con exaltaciones personales, con tal que supuestamente el pueblo se avive. Pero el pueblo no se aviva, el pueblo está durmiendo. ¿Por qué? Porque espiritualmente esa no es la predicación de evangelismo. Entonces, ¿qué indica ahí? Ahí está indicando que lamentablemente el pueblo se deja llevar por esos emocionismos, esos exaltismos, de tal manera que confunde o se confunde hacia sí mismo y no sabe a quién oír. O oigo al evangelista o oigo al maestro. ¿Ves? Entonces, el pueblo cristiano, ojo, el pueblo cristiano debe oír al maestro. Mejor dicho, al ministerio de maestro. El pueblo cristiano casi ya no debe oír al evangelista. ¿Por qué? Porque ya está convertido. ¿Ves? Lo que el pueblo, la iglesia del Señor debe promover actos o eventos de evangelismo para que los de afuera oigan al evangelista. Pero la iglesia debe oír ¿a quién? Al ministerio de maestro. Porque es él el que les va a hacer ver, entender lo que significa la palabra de Dios para sus vidas, para que ellos puedan ir corrigiéndose, enmendándose, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está lo malo, pues. Ahí está lo malo de que
la mayoría de hermanos e iglesias se han habituado a ese tipo de ambiente. Y ojo, fíjate, porque cuando aparece un predicador que está centrado y predica la palabra y no te gritonea y no hay nada, dice, ese predicador le falta. No hay unción. ¿Se da cuenta? Mira. No hay unción, le falta, ya no, dice. ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente en sus espíritus están ciegos. Y ahí está el problema. ¿Ves? O si aparece un evangelista que tan solamente con tirar así todo el pueblo se cae y dice, ya, este es de Dios, este sí. Y a cada rato se lo llama. ¿Ves? O sea, quieren los cristianos ver ese emocionismo, exaltismo, y no se da cuenta que se ha desviado de la verdad. Y por si acaso, ya comienzan a aparecer predicadores que van a hacer prodigios y milagros. Ya usted va a oír, hermano. Van a aparecer predicadores, porque ya la señal está dada. O sea, ya están apareciendo hombres que están usando las magias con la ayuda de espíritus y están haciendo ciertas actuaciones. Cuando ya hay eso, ya está la señal. Eso significa que ya de aquí comienzan a aparecer ahora ciertos predicadores que se extraviaron de la doctrina y que buscaron esas exaltaciones. Esos espíritus se meten ahí y son espíritus que van a hacer sanidades y milagros. Lógico, ¿en dónde? El cuerpo del hombre. Y la gente, ¿a dónde va a correr? Va a correr a ellos. ¿Ves? Porque si hoy hay un predicador que no te gritonea, pero te enseña centrado en la palabra de Dios para que entre la palabra de Dios, porque eso es lo que debe entrar en los corazones de la gente. No el emocionismo, porque el emocionismo, el ilusionista, la fantasía y el exaltismo, eso lo usan los políticos. Si no, pregúntelo a Alan García. Ellos usan eso, pues. Y la gente, dice, ¿sí o no? Entonces, la gran importancia del ministerio del maestro. Usted sabe que nuestro Señor usó mucho el ministerio de maestro. Por eso Él daba las parábolas. Y las parábolas se enseñaba. Eso es parte de maestría. ¿Ves? Enseñaba lo que es la vida. Había un hombre que había sido maltratado, ultrajado y golpeado por unos malhechores. Pasa el levita, lo mira y no dice nada. Pasa el sacerdote, lo mira y no dice nada. Mira sus parábolas. Está dando enseñanza. Aleluya. Y a su nombre, hermano. Se da cuenta la importancia, hermanos, del ministerio de maestro. Y esto, pues, sí, es cierto. En las iglesias viene un predicador y dice, contento, felices. Pero ha venido el siervo del Señor para dar el ministerio de maestro. Quedan mirando para arriba, para abajo. ¿Quién será? Ojo. Entonces, hermanos, todavía tenemos tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Llenarnos del Señor y conocer más de las cosas de Dios. El ministerio de maestro. Cualquiera que sea tu trabajo, si eres maestro, enseña. Te preparó el hombre, pero enseña conforme a la palabra de Dios. Te preparó el instituto bíblico o la universidad bíblica, pero enseña conforme a la palabra de Dios y dobla rodillas, etcétera, etcétera. Para que la gloria de Dios sea manifestada y haya hombres nuevos, conforme dice la Escritura, que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. ¿Amén, hermanos? Amén. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud? Entonces, hermano, mi pregunta es, ¿el maestro está capacitado también para dar enseñanza a los evangelistas y aún a los pastores para cómo también
orientan a las ovejas. Bueno, sí, claro, tiene que haber concordancia en los tres, porque cuando el evangelista también toma de la palabra y va a predicar algo, siempre también va a consultar al maestro. El pastor lo mismo, de algunas cosas que quizás él no pueda enseñar al pueblo, pero debe tenerlo en conocimiento. O diría en la palabra, debe llevarlo como cultura general. ¿Ves? Porque él debe saber y estar apto también. Entonces, debe haber esa concordancia entre los tres. Pero cada uno ocúpese de su trabajo, de su labor. Pero debe haber concordancia, sí, tiene que haber concordancia. Y eso es excelente, y eso es lo que el Señor quiere, que el uno se ayude al otro. Y que el otro también ayude al otro, porque ninguno debe sentirse más. ¿Quién es más? ¿El maestro? No. ¿Quién es más? ¿El pastor? Tampoco. ¿Quién es más? ¿El evangelista? No. Ninguno. Porque en todo ello es el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es el Señor en todo ello. Más bien entre nosotros como pastores o evangelistas, sentirnos como hermanos en la fe. Y al que tiene que trabajar, que trabaje. Pero aquí encontramos otro problema también. Que la mayoría quiere ser pastor. ¿Y por qué pastor? Por el dinero. ¿Ves? Sino que el pastor, conforme ministra la grey, también comparte con el evangelista lo que recibe. ¿Ves? Por algo es evangelista. También comparte con él que lleva el ministerio de maestro. Porque ellos vienen a ser también como levitas de la iglesia del Señor. Pero si el pastor todo lo acapara, y nada para el evangelista, y nada para el maestro, entonces eso les obliga a ellos a emigrar, a salir. Y eso está mal. El pastor debe contribuir. Si en su congregación hay un maestro que el Señor levantó, debe contribuir. Apoyarle económicamente y apoyarle en todo lo que fuera. Y si hay un evangelista, de igual manera, debe hacerlo. Porque es Dios quien da testimonio si es evangelista o si es maestro, ¿sí o no? O si levanta también como pastor. Gloria a Jesús. Así que eso es lo correcto. Gloria a Dios. A ver. Hermano, podría ser que hay pastores de las congregaciones que no aceptan al ministerio de maestro. ¿Podría ser que entren en celosía? Pues sí. Sí, hay congregaciones que no aceptan. Y lo peor, hermano, que existe un centrismo. ¿Qué centrismo? Que las iglesias organizadas, tantas que hay, muchos lo conocen, usan un egocentrista. Son egocentristas. ¿Por qué? Porque ellos no permiten que otro ministerio, sea evangelista o de maestro, ingrese a sus iglesias. Solamente debe ingresar a sus iglesias los que son solamente de ellos. Si, por ejemplo, una iglesia organizada conoce que hay un siervo de Dios que el Señor lo ha levantado, muy bien, y saben y concuerdan entre ellos, como los fariseos concordaban de que sí, ese hombre es de Dios, pero nunca lo invitan. ¿Por qué? Porque no pertenece a su organización. ¿Ves? Ojo, como no pertenece a su organización, por más que sepan que es de Dios, no lo invitan. Lo dejan por ahí. Y si quiere participar, dice, bueno, ven, ingresa a nuestra organización, afíliate a la organización, nosotros administramos el ministerio y vas a trabajar en todas las iglesias que tenemos en todo el mundo. O sea, lo esclavizan. Y sí hay ese problema, donde hay iglesias no aceptan, no quieren. A veces las iglesias, hermanos, se han habituado tanto a una forma de religiosidad que no quieren, es cierto, no quieren instrucción de un ministerio de maestro. ¿Por qué? Porque saben que el ministerio de maestro, como se dice, pues les va a decir, en su expresión de ellos, nos dicen nuestras verdades.
¿Ves? Entonces, ahí está el choque. ¿Por qué en aquellas iglesias, congregaciones de 300, 400 miembros y tanto, se van vestidos como sea y entran como quieren y como van? ¿Por qué no dejan entrar un verdadero siervo con el ministerio de maestro? ¿Por qué ellos mismos ponen su maestro y les enseñan bonito acá, bonito allá, flores allá y flores aquí y esto y que el otro? Pero no dejan entrar a un ministerio de maestro. Porque sabe que a toditos se les va a decir, no es que los va a tratar mal, sino que les va a enseñar conforme a lo que dice la Escritura, lo que Cristo quiere de sus vidas. No obstante la forma como se visten, sino lo que quiere Cristo de sus vidas. Es eso. Pero lamentablemente, pues, estas clases de personas cristianas no van a dejar, porque ese es, como dicen algunos vulgarmente, ese es su chakra. ¿Verdad? Ese es su chakra, o esa es su fábrica, ese es su negocio, que lo van a soltar. Bueno, hermanos, pero de todas maneras, así está la situación. He expuesto a lo que más aproximadamente es una verdad que no se puede luchar contra aquellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente son hombres y de todas maneras el día del juicio darán cuenta a Dios. Pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando conforme a la labor encomendada. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a todos. Glorificamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga.